Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Cuestión de Actitud. Mi nombre es Maush y voy a hablar de Colombia. ¿Qué tan preparada está Bogotá para un gran sismo? 75% de las edificaciones son vulnerables y 9 localidades enfrentarían riesgo por suelos blandos. Proyecciones del IDIGER advierten que un evento a 40 kilómetros de la capital comprometería hospitales, acueducto y transporte y superaría el presupuesto distrital anual. El reciente sismo de magnitud de 7,4 que sacudió a Colombia el 10 de agosto del 2026 dejó un saldo devastador de más de 102.000 personas afectadas, casi 300 fallecidos y 11.000 viviendas destruidas, y un sistema de servicios colapsados de decenas de municipios. Las cifras oficiales con corte al 13 de octubre evidencian la magnitud del desastre. 15 departamentos y 426 municipios afectados, 44.936 familias damnificadas y 102.105 personas impactadas. Además, se registraron 3.971 heridos, 379 desaparecidos y 348 personas rescatadas. A nivel de infraestructura, el panorama es alarmante. 65.841 viviendas averiadas, 10.677 destruidas y 127 edificios colapsados, acompañados de graves afectaciones en hospitales, escuelas y puentes y vías. El evento ha reavivado la preocupación sobre la capacidad real de Bogotá para resistir un terremoto de alta magnitud como el que podría generarse en su entorno geológico. A la luz de los datos del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático, IDIER, el riesgo en la capital es crítico, con el 75% de sus edificaciones en situación de vulnerabilidad estructural. Bogotá, una ciudad en riesgo estructural. Según análisis técnicos del IDIGER y la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la capital enfrenta una exposición sísmica sin precedentes por la antigüedad, tipología constructiva y ubicación geológica de sus edificaciones. La ciudad cuenta con cerca de 945.000 edificaciones, de las cuales más de 708.000 presentan características que las hacen vulnerables ante un sismo fuerte. La mayoría de estos inmuebles fueron levantados antes de la adopción de normas sísmicas, con el 74% construidos entre 1960 y 1999. Esto implica que 3 de cada 4 edificios no se diseñaron siguiendo criterios de sismoresistencia, lo que los hace propensos a daños graves o colapso. La ciudad, que concentra 315 millones de metros cuadrados construidos y un patrimonio inmobiliario de 227 billones de pesos colombianos, enfrenta un peligro latente que, según sus proyecciones oficiales, podría traducirse en pérdidas equivalentes al 17% de su patrimonio si se presentara un sismo similar al de agosto. Un solo evento podría dejar hasta 19.000 manzanas con daños severos y comprometer la vida y la seguridad de cientos de miles de personas. El concejal de Bogotá, Juan David Quintero, ante este panorama expuso el 75% de las construcciones de la ciudad corresponden a sistemas de mampostería simple, 35,6% y semiconfinada, 39,4%. Según Quintero, estos materiales podrían romperse como una galleta ante una sacudida severa. Esto es muy grave. Bogotá está en riesgo. Si ocurre un sismo de gran magnitud, ¿la alcaldía está preparada? No creemos, sumó. ¿Por qué está en peligro Bogotá? Factores estructurales y geológicos. La amenaza no es homogénea en toda la ciudad. El comportamiento del suelo es factor determinante de la severidad de los daños. Estudios de microzonificación sísmica, regulados por el Decreto Distrital 523 de 2010, demuestran que las zonas con suelos blandos, aluviales o de relleno amplifican la vibración sísmica, haciendo más propensas las edificaciones a daños severos. El sur y el centro de la ciudad presentan los mayores niveles de amenaza, mientras que sectores construidos sobre roca sólida son relativamente menos vulnerables. El concejal Quintero advirtió, y citando mencionado el estudio de Lidiger, que el suelo predominante arcilloso con arenas y sedimentos saturados de agua es susceptible a fenómenos de licuación. Por ejemplo, el cabildante indicó que según esta entidad, sectores de Kennedy podrían presentar hundimientos
comprometiendo la estabilidad de los edificios, como ya ocurre en el barrio El Lago, donde se observan fallas estructurales sin necesidad de un sismo reciente. Las localidades más vulnerables ante un sismo de alta magnitud, según el análisis del SISMARP y del Servicio Geológico Colombiano, son San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Usme, Rafael Uribe, Bosa, Kennedy, Fontibón, Engativá y Suba, especialmente en el borde occidental de la ciudad. Estas áreas, por su geología y su predominancia de viviendas construidas, enfrentan el mayor riesgo de colapso y afecciones masivas. Escenarios de daño. ¿Cuánto podría perder Bogotá en un gran sismo? El informe probabilístico de Lidier señala que la pérdida anual esperada por sismo es de 3,88 billones de pesos, lo que representa el 1,7% del valor total de la infraestructura urbana. La pérdida máxima probable en 100 años asciende al 24,6 billones y en 500 años podría alcanzar los 46,1 billones de pesos, es decir, una quinta parte del valor total construido en la ciudad. Las simulaciones más severas, como en un sismo de magnitud 7 a solo 40 kilómetros de Bogotá, podrían generar daños hasta 38 billones de pesos y dejar miles de edificios inhabitables. En el peor escenario, hasta 19.000 manzanas sufrirían daños fuertes o severos, afectando la continuidad de los servicios esenciales y la resiliencia urbana. Un solo sismo de magnitud 7 podría superar el presupuesto distrital anual, dejando afuera de servicios de hospitales, redes de acueducto y transporte, comprometiendo el funcionamiento de la ciudad durante meses. El impacto humano sería incalculable, decenas de miles de personas damnificadas, con riesgos adicionales de salud pública y crisis social. ¿Por qué las edificaciones fallan? Explicación técnica de los expertos. Martínez señaló que cuando ocurre un sismo, los refuerzos horizontales generan fisuras inmediatas en los muros, más aún si faltan elementos de confinamiento como columnas o vigas. La construcción informal sin supervisión técnica ni la aplicación normativa NSR 10 es uno de los factores que agravan el riesgo. Solo el 40% de las edificaciones cumplen con los estándares actuales, mientras el 60% restante es altamente vulnerable. Otro problema frecuente es la ausencia de anclaje adecuado de elementos no estructurales como muros falladas a las vías principales. Esto provoca caídas de paredes o escaleras completas, en consecuencias fatales como para los ocupantes. ¿Cómo saber si un edificio es seguro? Procedimientos y recomendaciones. Solicitar la licencia de construcción. Esta debe estar aprobada por una curaduría urbana certificando que los diseños estructurales cumplen con la normativa de la época. Revisar la memoria de cálculos y planos estructurales. Documentos firmados por ingenieros civiles con experiencia en sismoresistencia. Solicitar peritaje técnico para edificaciones antiguas o con grietas tras un sismo. Es fundamental contratar diagnóstico realizado por ingenieros estructurales y certificados, quienes podrán determinar la necesidad de refuerzo. ¿Qué hacer con los edificios antiguos? El desafío de la modernización. El ingeniero Luis Caballero, aspirante de doctorado en ingeniería de la Universidad de La Sabana, detalla las soluciones para reforzar edificaciones varían según el caso. En general recomienda incluir elementos de confinamiento, columnas, vías, engrosar secciones estructurales o en casos críticos incorporar tecnologías modernas de protección sísmica. Caballero enfatizó que los propietarios deben liderar la gestión de refuerzos en viviendas particulares, mientras que la responsabilidad sobre hospitales, colegios y edificios públicos corresponde a las autoridades locales. Cada intervención debe ser diseñada y ejecutada por un ingeniero estructural, apoyado cuando sea necesario por especialistas en suelos. Capacidad de respuesta a limitaciones y propuestas. El Consejo de Bogotá, instancia del concejal Quintero, ha propuesto la creación de una subcomisión especial para el seguimiento de la gestión del riesgo y la atención de desastres. Quintero ha insistido en la urgencia de adoptar un sistema de certificación visible para edificaciones sismorresistentes. ¿Qué intervenciones son prioritarias en barrios de alto riesgo? Requieren evaluaciones urgentes y refuerzos estructurales. En estos sectores las intervenciones prioritarias son reforzamiento de estructuras existentes mediante la adición de columnas y vías, sistemas de confinamiento, reconstrucción de las edificaciones irrecuperables con daños estructurales severos, implementación de sistemas de monitoreo y alerta sísmica en el alumbrado público y espacios comunitarios.